¿Cómo están, jóvenes de cuarto de secundaria? Les habla su profesor de literatura y hoy vamos a trabajar el tomo 4, la retroalimentación del tomo 4. Bien, con todas las ganas del mundo, jóvenes, vamos, adelante. Apliquemos todo lo aprendido, jóvenes. Primero es el romanticismo. Bien. Pregunta 1. ¿Cuál es la base filosófica del romanticismo? Y nos dan 4 alternativas. Liberalismo, positivismo, ilustración, humanismo. A ver, la base filosófica del romanticismo es el liberalismo. ¿Y qué es el liberalismo? Es querer la libertad, buscar la libertad total, absoluta. Bien, por eso en esta época se dieron las grandes libertades. Empezando, por supuesto, por la Revolución Francesa, 1789. Bien, y de ahí por toda Europa con las guerras postnapoleónicas, los liberales. A los guerreros se les llamaba liberales por eso, ¿no? Ahí está. Entonces, el romanticismo no solamente es un movimiento literario como tal, sino que es un movimiento social, es un movimiento filosófico. Recuerden el Sturm und Drang, bien, de Goethe. Tormenta e ímpetu significa. Muy bien, ahí está. Continuamos. Ahí está, corroborando con nosotros. Y las grandes luchas que se dieron, producto de este afán de libertad completa, libertad total, ¿no? La libertad total. Bien, ahí está. Recuerden. Continuamos. La segunda pregunta nos dice lo siguiente. El romanticismo se inició en Alemania con el movimiento. Ahí está justo lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Lo mencionábamos en la anterior diapositiva. El romanticismo se inició en Alemania con el movimiento Sturm und Drang. Ahí está. Corrobora con nosotros. ¿Qué es el movimiento Sturm und Drang? Tormenta e ímpetu. Bien. Entonces, este movimiento filosófico, romántico, lo va a iniciar Johann Wolfgang Goethe. Bien, el autor de Werther, el autor de Faust. Recuerden, el personaje romántico por excelencia, el primer personaje romántico por excelencia es Werther, precisamente de su autor Goethe. Bien, ahí está. Entonces, ahí lo tenemos precisamente, Johann Wolfgang von Goethe y su obra cumbre, ¿no? En un primer momento, que dicho sea de paso no le gustó a él. Goethe decía, yo quisiera que me recuerden más por Fausto, que fue su posterior obra, ¿no? Pero a él como contradiciéndole, quizá, la vida misma, eh, a él lo recuerda más por Huerta. Bien, ahí está. Y aquí está lo romántico, ¿no? Lo que significa Sturm und Drang, tormenta e ímpetu. Ahí está. Esa imagen hace alusión a todo ello. Continuamos. 3. En Los Miserables de Víctor Hugo, el personaje que persigue incesantemente a Jean Valjean es Magdalene, Svidrigailov, Petrovich o Javert. La respuesta aquí es, a ver, ustedes yo sé que lo tienen. La respuesta aquí es, vamos, aquí es Javert. El joven es Javert. Javert es un personaje que perseguía incesantemente hasta el final. Bien. Entonces, por eso es que Jean Valjean una de las razones fundamentales es por él, se cambiaba de nombre. Bien, se cambió al señor Magdalene, al señor Fauchelevent, más adelante, para vivir en Luxemburgo. Bien, donde Cosette conoce a Marius. Y ustedes saben muy bien la historia. Muy bien. Al final, Javert lamentablemente termina suicidándose. En un momento fue un personaje odiado, pero comprendió que una persona a él que tanto odiaba, incluso le salvó la vida. Bien. Él, a pesar de tantas cosas, cambió. Incluso, como les dije, le salvó la vida. Fue capaz de ello. ¿A quién me refiero? A Jean Valjean.
Jean Valjean podía haberlo asesinado cuando él estaba capturado por los liberales, pero no lo hizo. Bien, ahí está un punto importantísimo. Jóvenes, entonces Javert persiguió incesantemente ¿a quién? A Jean Valjean. Continuamos. 4. Vamos al realismo. La base filosófica del realismo es humanismo, racionalismo, positivismo o liberalismo. Liberalismo sabemos que es de romanticismo, ¿no? Humanismo es del Renacimiento. Racionalismo es una característica clásica, renacentista, neoclásica también. Pero la base filosófica del realismo es el positivismo. Bien. ¿Por qué? Porque los realistas se basaron mucho en el positivismo de Augusto Comte. Me refiero al método científico. Si se habla de positivismo, se habla de qué? Del método científico. Vamos a ver, vamos a corroborar ahí, ¿no? Bien, positivismo. Entonces, si se habla de positivismo, se habla de Comte y el método científico. Aquí las obras literarias por eso lo hacen comprobadas. Bien, ¿qué querían los realistas? Que tú leas una obra literaria y te puedas dar cuenta de cómo era la realidad de aquel entonces. Eso es lo que buscaban, apuntaban ahí. Que debe ser y podía ser verificado con la realidad. Por eso el método científico, que se basa en experiencia como tal. Bien, que se compruebe. Recuerden el método científico, observación, experimentación, ¿no? Muy bien, entonces, por eso el positivismo. Por eso los realistas retrataban muy bien la realidad. Muy bien. Por eso un día el mismo Marx lo dijo. Yo aprendí más de sociología leyendo a Balzac que leyendo libros de sociología. Bien, ahí está. Una descripción pero muy buena tenían los realistas. Como una fotografía. Y recuerden la última fase del realismo, que es el naturalismo, con Émile Zola. Que eso ya es una fase exagerada de realismo. ¿Bien? Continuamos. Pregunta número 5. El realismo surge en y tuvo su máxima expresión ¿dónde? A ver, el realismo surge en... La respuesta aquí es... la respuesta aquí es, vamos, la D. Francia y Rusia. Claro, el realismo surge en Francia con Stendhal, o sea, Henry Bailey, su verdadero nombre, recuerden, y Balzac, franceses. Y tuvo su máxima expresión, ¿dónde? En Rusia, con Fedor Dostoyevsky, el máximo representante del realismo psicológico, Fedor Dostoyevsky, y su obra cumbre, Crimen y Castigo. ¿No? Bien, entonces ahí están los tres. Balzac, Stendhal y Flaubert. Y por supuesto, el más importante realista, correspondiente al realismo psicológico, Fedor Dostoyevsky. Muy bien, el autor de Crimen y Castigo. Muy bien, chicos, continuamos. Pregunta 6. En Crimen y Castigo, el personaje que representa la esperanza es, vamos, Sonia, Raskolnikov, Aliona Ivanovna o Petrovich. A ver. ¿Quién representa la esperanza? Es jóvenes Sonia. Porque Sonia va a hacer que Raskolnikov acepte su culpa y pretenda cambiar. Y lo va a hacer. Él va a ser condenado a trabajos forzados en Siberia. Y Sonia siempre le va a acompañar ahí. Cada vez que pueda, va a ir llevándole comida. Pero va a estar a su lado. En ese sentido, digo siempre, ¿no? Bien. Y ella le va a aconsejar que se entregue a pesar que él en un principio no quería. Bien. Pero Sonia, por eso es un personaje fundamental. Que ayuda en la regeneración del protagonista. Rodion Romanovich Raskolnikov. Bien.
Ahí está una imagen de Sonia, quien representa la esperanza, hija de Marmeladov. Bien, continuamos. Vamos al vanguardismo europeo. Pregunta 7. ¿Cuál es el primer ismo de vanguardia? ¿Creacionismo, surrealismo, existencialismo o futurismo? Vamos, jóvenes, yo sé que lo tienen. Bien. El primer ismo de vanguardia es el futurismo. Ahí está. Bien. El futurismo, que se inició con el manifiesto futurista de Filippo Tommaso Marinetti en 1909, va a ser el primer ismo de vanguardia. Eso no se vayan a olvidar. Bien, si bien el vanguardismo, el término vanguardismo como tal, y el vanguardismo se va a expresar de una forma más intensa, llamémoslo así, después de la Primera Guerra Mundial, ya se había iniciado el vanguardismo en 1909. Bien, ahí está. Los demás también son ismos, ¿no? Creacionismo, surrealismo, existencialismo. Bien, ahí está. Creacionismo Huidobro, surrealismo Bretón, existencialismo Kafka, ¿no? Muy bien. Y ahí está, el manifiesto futurista y el señor Filippo Tommaso Marinetti. Muy bien, recuerden, futurismo 1909. Pasamos. 8. Vamos. El monólogo interior es trabajado por el ismo de vanguardia llamado... El monólogo interior es trabajado por el ismo llamado surrealismo. Ahí está. Muy bien, el surrealismo. Como mencionaba André Breton o Breton, el manifiesto del surrealismo, claro. Muy bien. Entonces, el monólogo interior, llamado el fluir libre del pensamiento, donde el personaje narra dejándose llevar por sus sensaciones, emociones, sentimientos. Y eso también puede entrar a tallar en un escritor, por supuesto. Cuando el escritor se deja llevar por sus sensaciones, emociones, sentimientos y plasma una idea. Bien, eso se ve, lo hemos visto en James Joyce, en el Ulises de Joyce, que está escrito ahí con abundantes monólogos interiores, llamémoslo así. Bien, ahí está. Entonces, no se olviden, Breton, surrealismo, monólogo interior. Bien, también se le llama al monólogo interior la escritura automática. Muy bien, continuamos. 9. Sobre la metamorfosis de Kafka, señale lo correcto sobre Gregorio Samsa. A ver, ¿fue Gregorio Samsa un gran empresario? ¿Un día despertó convertido en una cucaracha? ¿Trabajaba como viajante de comercio o era un tipo mantenido por sus padres? La respuesta es la siguiente. Trabajaba como un viajante de comercio. Ahí está. Muy bien. Gregorio Samsa. Y de tanto trabajar, él un día va a despertar convertido en un insecto, ¿no? Por la rutina del trabajo, mecanizado. Se levantaba, trabajaba, volvía, dormía, y así, manteniendo él solo a su familia. En esa rutina es alegóricamente la metamorfosis de Gregorio Samsa, ¿no? El insecto alegóricamente representa al hombre deshumanizado por el trabajo, por la rutina, en la modernidad, ¿no? En este mundo, eh, en aquel momento donde vivió Kafka, los vanguardistas. Por eso es una obra genial, una obra que va a sintetizar muy bien un momento de la historia, ¿no? Continuamos. Y la 10ª pregunta. La sociedad oficial representada por el padre y por los jefes aniquila a Gregorio Samsa debido a que ya no es útil a la sociedad de oferta y demanda. ¿Esto cómo se entiende? Porque cuando Gregorio se convierte en un insecto, ya no trabaja, ya no es el Gregorio Samsa de siempre. Por eso es abandonado. Incluso al final lo botan a la basura. Y esto es horrible, jóvenes. ¿Bien? Porque como cualquier cosa. Y la sirvienta, ni siquiera por último ya, su familia, la sirvienta. Entonces, cuando ya no es útil para la oferta y la demanda, o sea, cuando ya no sirve para que dé, para las grandes, digamos, analizando de esa manera,
Para las grandes corporaciones es tratado como un insecto. Y peor, bien, su familia lo rechaza rotundamente, por eso él muere, por el rechazo rotundo de su familia, de sufrimiento. Él solo vivía con la esperanza de poder despertar, así como despertó y convertido en insecto. Él tenía la esperanza de un día despertar convertido en un hombre. Pero no va a darse eso. Y al final del sufrimiento va a morir. Muy bien, chicos. Ha sido un gusto compartir estos momentos con ustedes. Conmigo será hasta otra oportunidad. Cuídense mucho. Un abrazo a todos. Siempre estudien. Que nadie les quite esas ganas. Bien, cuídense mucho.